Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo del canal Crianza sin Gritos. Hoy voy a explicar algo que quizás moleste e incomode a parte de las mamás y de los papás que siguen este canal. Y es lo siguiente: la crianza positiva está haciendo daño a muchas familias. Y no porque respetar a nuestros hijos sea un error, no. Y no porque debamos volver a otro tipo de crianza con gritos, con castigos, con amenazas porque lo digo yo. Está haciendo daño porque hemos confundido respeto con permisividad, conexión con negociación y calma con aguantar y aguantar hasta explotar. Y el resultado es que tenemos mamás, papás llenos de culpa y con miedos a poner un límite. Incluso la palabra límite les da miedo. Porque es posible que el problema no sea la crianza positiva. Quiero explicar qué hemos entendido mal y qué significa realmente educar sin gritos. Porque puede ser que el problema sea la versión que nos han vendido de la crianza positiva. Es decir, la versión edulcorada, superficial e imposible que nos han transmitido muchas veces desde Instagram, desde toda esta corriente que hay de crianza positiva. En esa versión de crianza positiva, la buena madre nunca pierde los nervios, nunca se enfada, siempre encuentra las palabras perfectas y consigue que sus hijos colaboren después de validar sus emociones durante 20, durante 30 segundos. Pero es que la realidad no funciona así. Tú puedes conocer toda la teoría sobre educación emocional y acabar gritando porque tu hijo lleva 20 minutos ignorándote. Puedes saber que tienes que conectar antes de corregir, ¿no? Y es posible que sientas que no tienes fuerzas para conectar, porque después de un día agotador, de un día cansado, con mucho estrés, es legítimo sentir eso. Puede ser que hayas leído 20, 30 libros sobre crianza respetuosa y aún así no saber qué hacer cuando tu hijo te insulta, cuando te pega o cuando pega a su hermano o cuando te ignora o se niega a cumplir un límite. Y eso no significa que seas un mal padre o una mala madre. Significa que estás intentando educar en situaciones reales, con herramientas que muchas veces se nos han explicado y se nos han transmitido de una forma muy idealizada. Y este es precisamente uno de los errores que más trabajamos dentro de la Academia Crianza sin Gritos. Si quieres saber de ella, te he dejado un enlace en la descripción de este vídeo. Porque muchas familias llegan pensando que educar sin gritos, educar sin gritar, significa permitirlo todo. Y no, educar sin gritos no significa educar sin límites. Significa aprender a poner límites, pero sin utilizar el miedo, la humillación o la violencia como herramientas educativas. Y una de las ideas que más daño está haciendo a las familias es la promesa imposible, repito, de no perder nunca la calma. En redes sociales vemos vídeos en los que un niño tiene una rabieta y su madre se agacha, mantiene el tono de voz perfecto y dice exactamente la frase adecuada. El niño se tranquiliza, se abrazan y todo termina en menos de un minuto. Pero lo que no vemos es qué ocurrió antes de comenzar a grabar ese vídeo. Tampoco vemos qué sucede cuando esa misma madre lleva 3 noches durmiendo mal, llegando tarde al trabajo, con 20 asuntos pendientes y su hijo tiene una rabieta porque no quiere ponerse los zapatos. La crianza real no se graba con iluminación perfecta. En la crianza real nos cansamos, nos agotamos, nos frustramos y nos enfadamos. El enfado no te convierte en una mala persona, es una emoción humana que te informa de que algo te está desbordando, de que se ha cruzado un límite y que necesitas parar. Y el problema no es sentir enfado,
El problema es lo que hacemos cuando el enfado toma el control. Porque puedes estar enfadado, puedes estar enfadada y decidir no humillar a tu hijo. Puedes sentirte frustrado o frustrada y mantener el límite. Y puedes decir, ahora mismo estoy muy enfadado y necesito unos minutos antes de seguir hablando. Necesito mi tiempo. Y eso también es crianza positiva. De hecho, es mucho más educativo mostrar a nuestros hijos cómo nos regulamos nosotros ante una emoción real. Es mucho más educativo eso que fingir una emoción de serenidad que no estamos sintiendo, que es forzado. Porque cuando nos obligamos a estar siempre calmados, muchas veces no nos estamos regulando, nos estamos conteniendo. Apretamos los dientes, las manos, callamos, cedemos incluso para evitar el conflicto. Pero, ojo, vamos acumulando y acumulando una tensión que llega un momento en el que cualquier pequeña conducta de nuestros hijos hacen que explotemos. Y ahí sí, después llega la culpa y sentimos esa culpa y nos prometemos que no va a volver a ocurrir. Intentamos compensarlo siendo más permisivos y comenzamos de nuevo el mismo ciclo. Por eso no necesitas convertirte en una mamá zen que nunca se altera. No. Necesitas aprender a identificar qué es lo que te activa, a detener esa escalada y a responder, aquí lo importante, de una manera distinta. Incluso cuando no te sientas y cuando no te encuentres en el mejor momento. El segundo gran error consiste en confundir validar una emoción con aceptar cualquier conducta. Imaginemos que tu hijo se enfada porque le has apagado la tablet. Y puedes decirle, entiendo que estés enfadado, querías seguir jugando. Eso es validar. Pero si después empieza a insultarte, a lanzar cosas, incluso a pegarte, validar su enfado no significa permitir esa conducta. Puedes comprender lo que siente, es legítimo, te entiendo, válido, pero detén lo que está haciendo. Puedes decirle, entiendo que estés enfadado, que estés enfadada, pero no voy a permitir que me insultes. O puedes enfadarte, pero no puedes pegar. Voy a detenerte. Y las dos cosas pueden convivir. La emoción es legítima, el enfado, pero la conducta tiene límites. Y el respeto a la emoción de un niño no elimina nuestra responsabilidad de guiar su comportamiento. Y aquí es donde muchas veces hemos cometido ese error. Nos han dicho que tenemos que validar y validamos todo, incluso la conducta. No. Porque en ocasiones hablamos tanto de validar que parece que los papás necesitemos obtener permiso de nuestros hijos para poner un límite. Y no lo necesitamos. Nuestra responsabilidad no consiste en evitar que nuestros hijos se enfaden. No, consiste todo lo contrario, en ayudarlos a atravesar ese enfado sin hacerse daño, sin que dañen a otras personas y sin retirar el límite cada vez que nos protestan. Porque tu hijo puede enfadarse contigo y tú puedes seguir siendo buena madre, aunque tu hijo se enfade contigo. Hay que cambiar el chip. Puede llorar por una decisión que tú has tomado y esa decisión puede seguir siendo la correcta, la adecuada. No significa que no vaya a llorar. Puede decirte que eres injusto o que eres injusta porque le has pedido que apague el móvil. Y ahí no necesitas iniciar un juicio para demostrar quién tiene razón. No, porque validar no significa dar la razón. Significa reconocer que la otra persona, qué es lo que está sintiendo, pero sin renunciar a nuestra responsabilidad educativa como padres. Y esto nos lleva al tercer error: convertir todos los límites en negociaciones. Queremos que nuestros hijos se sientan escuchados. Nos han dicho que sí, se tienen que sentir escuchados. Y hacemos bien. Pero escuchar no significa que todas las decisiones familiares tengan que someterse a votación. Podemos negociar qué película vemos, qué ropa se ponen,
o qué actividad hacemos el domingo. Pero hay decisiones que nos corresponden a los adultos. La hora a la que un niño pequeño se acuesta no puede depender únicamente de si tiene sueño o no. No, el tiempo de pantalla no podemos decidirlo cada día según la intensidad de la protesta de nuestro hijo. Ponerse el cinturón de seguridad en el coche no es una sugerencia. Ir al colegio y llegar a tiempo tampoco es una cuestión que tengamos que debatir cada mañana. Algunas decisiones se explican, pero no se negocian. Y poner un límite claro no es ser autoritario, y ahí está el error. El autoritarismo lo que hace es imponer desde el miedo y exige una obediencia ciega. La autoridad educativa, sin embargo, escucha cuando es posible, ¿no? Y asume esa responsabilidad de decidir cuando es necesario. Un límite sano sonaría más o menos así. Yo sé que quieres seguir jugando. El tiempo ha terminado. Puedes apagarlo tú o lo apago yo. Y no hace falta amenazar, no hace falta gritar y tampoco hace falta que iniciemos una negociación de 20 minutos. Porque cuando negociamos todos los límites, nuestros hijos aprenden que cada indicación es solo el punto de partida de una larga discusión. Aprenden que protestando un poco más, quizá consiguen modificar nuestra decisión. Y nosotros terminamos agotados porque sentimos que debemos convencerlos de prácticamente todo. Pero nuestros hijos no necesitan estar de acuerdo con cada límite para que nosotros podamos mantenerlo. Lo que realmente necesitan es comprobar que somos capaces de escuchar su desacuerdo sin derrumbarnos, sin enfadarnos o retirar la decisión. Y otro error muy habitual es hablar demasiado cuando nuestros hijos están desregulados. Nos han enseñado desde la crianza positiva que tenemos que dialogar y creemos que cuanto más expliquemos, mejor educamos. Entonces, nuestro hijo está gritando, dando patadas o completamente bloqueados y nosotros empezamos a hablarle, ¿no? Ya sabes que no puedes comportarte así, porque antes habíamos hablado de cuando llegáramos a casa tenías que recoger, y además tienes que comprender que yo también estoy cansada y que todos tenemos que colaborar. En pleno conflicto. Un discurso de 7 minutos tiene muy poco futuro, porque nuestro hijo está muy alterado y su capacidad de escuchar y de razonar, y sobre todo de aprender, disminuye. No es un momento de darle una conferencia, de darle un sermón, no. Lo primero que tenemos que hacer es reducir su intensidad. Pocas palabras, tono firme y límite claro. No voy a dejar que pegues. Estoy aquí, hablamos cuando estés más tranquilo o más tranquila. Ahora no puedes usar la tablet. Después hablaremos de lo ocurrido. La conversación educativa llegará más tarde, cuando tanto el niño como también nosotros, los adultos, hayamos recuperado la capacidad de escucharnos. Hablar menos no significa desentendernos, sino saber elegir el momento en que nuestras palabras pueden servir para algo. Y esta es la parte fundamental, porque muchas familias me dicen: Óscar, intento hablar con mi hijo, pero no me escucha. Y cuando analizamos la situación, descubrimos que están intentando razonar en el peor momento posible. En mi academia Crianza sin Gritos no nos quedamos en el mantén la calma, porque decirle a una madre agotada que mantenga la calma es parecido a decirle a alguien que se está ahogando que procure respirar. Necesita algo más concreto. Practicamos qué decir, qué hacer y cómo sostener el límite cuando tu hijo no colabora. Trabajamos situaciones reales, el momento de apagar pantallas, las peleas entre hermanos, las rutinas de la mañana, las tareas, los deberes o esas faltas de respeto que hacen que salte todo por los aires. La teoría es importante, pero solo transforma cuando sabemos llevarla a una tarde complicada de un martes cualquiera. Y el quinto error
consiste en eliminar cualquier consecuencia por miedo a castigar. Un castigo, por definición, busca que el niño sufra por lo que ha hecho. Una consecuencia educativa real busca que comprenda, que repare y que aprenda algo relacionado con su conducta. Porque no es lo mismo decir, como me has contestado mal, te quedas sin salir 2 fines de semana, que decir, no podemos continuar esta conversación si me insultas. La retomaremos cuando puedas hablarme sin faltar el respeto. Porque no es lo mismo castigar a un niño por derramar el agua que pedirle que colabore para limpiar, para recogerla. No es lo mismo quitarle la tablet porque no ha ordenado su habitación que detener su uso cuando incumple repetidamente el acuerdo que habíamos establecido de tiempo de pantalla. Una consecuencia educativa debe guardar relación con lo ocurrido, importante. Debe ser proporcionada y siempre que sea posible, haberse anticipado. No debería aparecer en el momento como una venganza improvisada en medio de ese enfado, porque ahí fallamos y el niño lo percibe. Y también debemos decir algo incómodo. No todas las consecuencias harán que nuestros hijos reaccionen con una sonrisa. Porque un límite puede ser respetuoso y seguir frustrando. Una consecuencia puede ser coherente y no gustarle a nuestro hijo. Nuestro objetivo no es conseguir que nuestros hijos acepten encantados cada decisión que tomamos. No. Nuestro objetivo es precisamente ayudarlos a aprender que sus actos tienen efectos y que convivir implica responsabilidades. Y también estamos poniendo toda la responsabilidad sobre los padres y especialmente sobre las madres. Parece que si un niño tiene una rabieta, no coopera o muestra una conducta complicada, difícil, siempre es porque el adulto o no ha conectado lo suficiente, o no ha validado correctamente, o no ha empleado las palabras adecuadas. Y esto genera una culpa tremenda. Por supuesto que nuestra forma de responder influye. Por supuesto que tenemos que revisar cómo estamos educando. Pero los niños, no olvidemos, también tienen temperamento, momentos evolutivos, dificultades, necesidades y circunstancias que no desaparecen porque nosotros digamos la frase perfecta. Hay días en los que actuarás bien y seguirá enfadado. Habrá límites respetuosos, pero que van a provocar una protesta enorme de nuestros hijos. Y va a haber situaciones en las que necesitarás probar varias estrategias hasta encontrar la que funcione para tu familia, no la que pone en el manual de instrucciones. Por tanto, la crianza positiva no puede convertirse en otro instrumento para culpar a las madres agotadas. No necesitamos más padres convencidos de que todo lo hacen mal. Necesitamos padres acompañados, con expectativas realistas y herramientas concretas. Entonces, me preguntarás, bueno, Óscar, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Volver a la mano dura? ¿Recuperar los castigos de siempre? ¿Hacer que nuestros hijos nos obedezcan porque nos tienen miedo? No, para nada. La alternativa es firmeza sin violencia. No es autoritarismo y tampoco es permisividad. Es conexión y límites. Es comprender una emoción sin aceptar cualquier comportamiento. Es escuchar sin renunciar a nuestra responsabilidad. Es reparar cuando nos equivocamos, sin quedarnos ahí atrapados en la culpa. Y es asumir que educar sin gritos no significa no volver a gritar jamás, sino que el grito va a dejar de ser nuestra herramienta habitual. Que aprendemos a reconocer lo que ocurre antes de que explotemos. Que aprendemos a parar. Y muy importante, que si nos equivocamos, reparamos, sin justificar lo sucedido. Y que nuestros hijos se encuentran ante un adulto humano, no perfecto, pero sí responsable de su comportamiento. La verdadera, la auténtica crianza positiva no hace desaparecer los conflictos. Nos enseña cómo se atraviesan de otra manera. Y no consigue esta crianza
que nuestros hijos acepten todos los límites sin protestar. Nos ayuda a mantener esos límites sin dañar nuestra relación. No va a convertir nuestra casa en un lugar permanentemente tranquilo, en una paz y no. Pero sí va a permitir que incluso cuando hay tensión, el miedo y la humillación dejen de dirigir la convivencia. Así que no, la crianza positiva no está fallando porque respetemos demasiado a los niños, sino porque estamos confundiendo respeto con miedo a ejercer nuestra responsabilidad como papás y como mamás. Cuando intentamos evitar cualquier frustración, cuando creemos que poner límites es incompatible con conectar, o cuando exigimos a los padres una perfección emocional que nadie es capaz de sostener. Repito, nuestros hijos no necesitan papás perfectos. Esto lo repito hasta la saciedad. Necesitan adultos que puedan quererlos y guiarlos, escucharlos y decirles que no, comprenderlos, pero detenerlos cuando cruzan un límite, que aceptan sus emociones, pero les enseñan a responsabilizarse de sus actos. Eso es educar sin gritos. Y si quieres pasar de entender todo esto a aplicarlo en casa, debajo de este vídeo, como te he dicho, he dejado el enlace para que puedas entrar a la Academia Crianza sin Gritos y comenzar con el sistema Calma Express. Puedes probarla durante 7 días totalmente gratis y dentro vas a encontrar un camino práctico para entender qué te hace perder el control, para que aprendas a responder de otra manera y que pongas límites con respeto y con firmeza. Eso sí, sin perseguir la perfección, sin sentirte culpable cada vez que te equivocas y sin convertir la crianza positiva en una colección de frases bonitas que después no sabemos aplicar. Y déjame preguntarte algo antes de terminar. ¿Crees que hemos confundido crianza positiva con permisividad? Te leo abajo en los comentarios de este vídeo. Y quiero que me cuentes también cuál es el límite que más te cuesta mantener en casa. Si este vídeo te ha hecho pensar, te ha hecho reflexionar, te animo a que te suscribas al canal, porque en los próximos vídeos vamos a hablar de gritos, de límites, de pantallas, de rabietas, de adolescencia, de conflictos familiares, de una forma directa, práctica y sobre todo sin culpabilizar a nadie. Porque para educar de otra manera no necesitamos ser perfectos. Necesitamos dejar de repetir automáticamente aquellos que sabemos que no funciona. Te veo en el próximo vídeo.